Vamos entonces a tener una introducción general a la gran materia de la teología del pacto. La teología sistemática normalmente nos introduce en el conocimiento de Dios a través de la teología propia. La teología propia es el estudio de la persona de Dios. La teología propia nos introduce en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su santo ser? Incluso cómo es Él antes de crear. ¿Cómo es su santo ser en la eternidad? Incluso antes de crear. Es necesario comenzar conociendo cómo es Dios. Es necesario tener una muy buena base en cuanto a la teología propia. Porque si sabemos cómo es ese Dios que adoramos, su grandeza, su infinitud, su eternidad, su toda sabiduría y todo conocimiento, no nos va a extrañar su plan, no nos va a extrañar lo que Él hace y cómo Él lo hace. Sabemos que Dios hizo un plan antes de la creación del mundo. El mundo existe por un plan que Dios mismo diseñó. La palabra plan en sí no aparece en la Biblia, pero aparece la palabra consejo, el consejo de su voluntad. Aparece la palabra propósito, el propósito de Dios. Se ve claramente que Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. Y ese propósito es claro en la Escritura, es glorificarse a sí mismo. Dios es un Dios centrado en sí mismo y lo que Él busca es su propia gloria. De una manera muy particular, su plan se centra en la gloria sobre sí mismo, pero centrado en la segunda persona de la Trinidad. Ese plan es lo que llamamos decreto eterno. El decreto eterno de Dios, el plan de Dios, como dice Él claramente en muchos textos, se hará como lo he determinado. Hablando del Señor Jesucristo en el libro de Hechos, se dice que Él fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios y el determinado consejo de Dios. Esas cosas nos hablan de un plan eterno, de un decreto eterno, de un Dios que tiene todo escrito en su libro. Y ya sabemos, después de que vemos a Dios en acción, que ese plan incluyó la creación. Dios creó todo lo que existe de lo que no existía. No tomó ningún material como base para crear lo que existe, creó todo lo que existe de lo que no existe. Y también controla todo lo que sucede en lo que Él ha creado. La creación, lo segundo lo llamamos la providencia. Y vemos cómo en su plan comienza a desarrollarse la acción humana, la acción angélica, y eso produce en su plan algo que Él había determinado, la caída. Su decreto permite la caída de Adán y comienza a partir de la caída de Adán a desarrollarse el plan de salvación. Comenzamos a conocer el plan de salvación que quedó en la mente de Dios desde que Adán peca. Cuando Adán peca, empezamos a conocer la salvación que fue diseñada en la mente de Dios. Vemos cómo ocurrió la caída a través de la revelación escrita y con la caída aparece el marco para ejecutar, el escenario para ejecutar la salvación que Dios planeó. Ya tenemos una salvación que es necesaria. Llega a ser necesaria porque Dios diseñó que fuera necesaria. Y comienza Dios a hablarnos de esa salvación y a mostrarnos esa salvación. Y lo que vamos a ver durante esta semana es el medio que Dios decidió usar para revelar y ejecutar su salvación. Ustedes ya lo saben los estudiantes, y se los digo a nuestros hermanos invitados, que la doctrina de la teología del pacto es parte de la soteriología. La teología del pacto es el esqueleto, la columna vertebral de la soteriología. Es una materia dentro de la soteriología. Porque lo que vamos a ver aquí es que Dios decidió usar para revelar y ejecutar su salvación, la administración de la salvación, Dios decidió darla por medio de pactos. O podríamos decir el pacto, porque en últimas vamos a ver que es posible no solamente llamarlo los pactos para estudiarlos de una manera más detallada, pero veremos que también es posible pensar que hay un solo pacto. Y vamos a ver cómo es que Dios decidió revelar
y ejecutar esa salvación que Él planeó en forma de pactos. La Biblia es la historia de la implantación del reino de Dios, en el cual Dios va a salvar unas criaturas que Él escogió y administrar su reino y establecer su reino por medio de pactos. O sea, el medio que Dios usó para hablar al hombre, para revelarse al hombre, para tener una relación con el hombre es el pacto. Y por eso esta doctrina es tan importante, es central, es cardinal. Podemos decir incluso, volviendo al terreno de la teología propia, que nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto, o de pactos, si usted lo prefiere. Después de este estudio, cuando usted observe que hay un solo pacto y que hay muchos pactos, ya usted decide si habla de uno o de muchos. Y ese Dios que se manifiesta como un Dios de pacto o de pactos, en su nombre personal, que es YHWH, el famoso tetragramatón, que traducido, o más bien arreglado en los idiomas donde tratamos de pronunciar este nombre, es Yahweh, Yahvé o Jehová. Ese nombre propio de Dios es el nombre del Dios del pacto. Yahweh Elohim o Yahvé Elohim o Jehová Elohim es Dios de pactos. Entonces, recuerden, vamos a estudiar teología propia, que es una materia subsidiaria de la soteriología, pero vamos a estar hablando de Dios. Vamos a estar hablando de su salvación, de su plan de salvación, y lo vamos a conocer como Dios de pactos. Y lo que vamos a hacer en esta introducción general que vamos a ver en esta primera hora es por qué este tema es importante, qué beneficios trae este tema a nosotros, y a empezar a desarrollar algunos conceptos, algunas nociones fundamentales respecto a este tema. Dios creó, y lo que creó le plació administrarlo y relacionarse con lo que Él creó por medio de pactos. Especialmente con la criatura humana, con los ángeles no, pero con la criatura humana. Dios es un Dios de pactos. Vamos a empezar a conocer a ese Dios de pacto o de pactos. Y hemos dicho que podemos hablar de un solo pacto. Yo creo que el hermano Galardi, yo no alcancé a leer sus notas, solo las miré por encima. Creo que él se va a concentrar en el pacto de redención, que es lo que llamamos también pacto intratrinitario, o consejo eterno de redención. Otros lo llaman pacto eterno de la gracia, o pacto de gracia. Otros lo llaman consejo de paz. Entonces vamos a escuchar una expresión algo así como que hay un solo pacto, que es un pacto intratrinitario, que se desarrolla en 6 sucesivos pactos. O vamos a escuchar que hay 7 pactos. Es decir, que hay un pacto básico, que es el pacto intratrinitario o consejo eterno de redención. Y ese pacto intratrinitario se desarrolla progresiva y gradualmente, se va perfeccionando hasta llegar a su punto culminante, a su obra máxima de desarrollo y su punto máximo de perfección, que es el nuevo pacto. Entonces estaremos viendo acerca de esta hermosa doctrina de los pactos. Y siempre que estamos hablando de estas cosas, siempre hay un personaje principal, y el personaje principal es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La teología de los pactos o la teología del pacto exalta en gran manera al Dios que nos creó y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Siempre Él es el centro de toda la enseñanza de la soteriología y por ende también en la teología del pacto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, veamos un poco más sobre la importancia del tema. ¿Por qué este tema es tan importante? Ya lo dije en estas primeras declaraciones, porque el trato que Dios decidió dar al hombre es un trato pactual. Porque el trato que Dios decidió dar al hombre es un trato pactual. Dios habla y obra a favor del hombre en pactos. Dios dio mucha revelación extrapactual, pero la mayor parte de la revelación sobre la salvación y sobre Él mismo lo dio al interior de los pactos. Los pactos son núcleos preciosos cargados de revelación. Cada pacto es un núcleo precioso, es una etapa en la historia de la redención
cargada de revelación, que habla acerca de Dios, que habla acerca de Cristo, que habla acerca de la salvación. Cada pacto es la teología de los pactos es como cuando el peregrino va caminando y va por un camino ciertamente difícil y solitario, y llega de pronto a una posada, y allí se encuentra con otros peregrinos, come, bebe, descansa, duerme, se deleita. Eso es los pactos. La historia de la redención comienza dolorosamente con la caída, la falla de Adán en el pacto adámico, y el peregrino comienza a caminar ese terrible camino hacia la salvación de regreso al paraíso perdido, pero cuando llega al pacto noético es como si llegara a un lugar de reposo y de deleite, donde puede ver la belleza de su Creador y deleitarse allí, y quedarse allí por un momento en el pacto noético, deleitándose en la grandeza de la gracia común, la grandeza del pacto de gracia común que es el pacto noético. Y luego el peregrino continúa su camino arduo y difícil, pasando por la época patriarcal, la Torre de Babel y todos aquellos dolorosos eventos, y de pronto llega al pacto abrahámico y de nuevo otra posada deliciosa, donde puede conocer más al Dios de Abraham, que es el Dios de pacto. Y en el pacto abrahámico conocer un poco más de la naturaleza de esa salvación, que es una salvación por gracia, que es una salvación por medio de la fe, que es una salvación en la cual Dios jura por sí mismo: yo soy tu escudo, le dice Dios a Abraham, yo te voy a proteger de mi propia ira. Los estudiantes y yo todavía recordamos al hermano Daniel Hoffman, esa enseñanza que dio tan hermosa de Génesis 15, ¿se acuerdan? Espectacular. Yo te voy a proteger de mi propia ira, Abraham, yo soy tu escudo. Y ahí llegamos al pacto abrahámico y nos deleitamos. Y volvemos y seguimos caminando por el ardoroso y doloroso camino de la esclavitud de los israelitas en Egipto, y de pronto el pacto mosaico. El pacto mosaico no es que sea muy consolador que digamos, porque otra vez es un pacto de obras. Y entonces los truenos, el temblor del monte Sinaí y la voz de Dios tronante, Dios airado contra el pecado. Y aparece este pacto condicional que, si bien no es muy consolador, es muy ilustrativo, porque va a llevar al hombre a conocer su propia depravación y a requerir de la gracia que ya se nos enseñó en el pacto abrahámico. Y continuamos caminando el terrible camino del peregrino a la ciudad celestial, y de pronto nos encontramos con otro pacto, el pacto davídico. Y ahí reposamos de nuevo, otra vez un pacto de gracia, otra vez un pacto incondicional. Y allí conocemos al Salvador. Y sabemos que el Salvador es un rey davídico. Y sabemos que Él vendrá de su linaje. Y ahí nos deleitamos y continuamos ya más entusiastas porque estamos a punto de llegar. Pero todavía hay que pasar la dolorosa etapa de esos reyes apóstatas, de ese Israel apóstata, seguir caminando. A pesar de que los israelitas caen al cautiverio, no se arrepienten. El Hijo nacional de Dios, que es Israel, es también depravado, es un depravado. Y entonces sigue caminando viendo la dolorosa situación de Israel, y parece que Israel no tuviera esperanza, pero de pronto llega el precursor del Mesías y entramos al nuevo pacto, y ahora sí llegamos al lugar más maravilloso, el nuevo pacto. El nuevo pacto es la posada más amplia, la posada más hermosa. Allí nos atienden con lujo de detalles, comemos, bebemos, nos deleitamos, y allí vemos a nuestro Salvador muriendo en la cruz por nosotros, resucitando glorioso, y adquirimos la seguridad absoluta del nuevo pacto. El nuevo pacto es el oasis final de nuestra carrera de regreso al cielo. Esa es la teología del pacto, es entender que Dios se revela y nos trata por medio de pactos. No hay otra forma como Dios nos trata. Él nos trata y se revela por medio de pactos. Tanto es así que la Biblia misma tiene una estructura pactual. Dijimos, el trato de Dios con el hombre es pactual. ¿Qué estructura tiene la Biblia? La Biblia tiene una estructura pactual. ¿Cómo así pactual, pastor? La Biblia está dividida en dos pactos: Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Tiene una estructura pactual. Estar dentro del pacto de Dios es ser salvo. Estar fuera del pacto de Dios es ser condenado. Hermanos, el pacto es el mismo corazón de lo que Dios es. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es estable, Dios no puede violarse a sí mismo en su propia palabra. Por eso Dios es un Dios de pacto, porque es la esencia misma de lo que Él es: estabilidad, seguridad, veracidad. Eso es un pacto.
Y Dios es un Dios de pacto. Así que noten que en teología de pacto estamos hablando de soteriología, pero también estamos hablando de teología propia. Dios está todo el tiempo revelándose a sí mismo. Dios es un Dios estable, fuerte, fiel, firme, confiable, la roca de los siglos, el juramento que no dejará de cumplirse. Eso es Dios. Por eso tenemos que hablar de los pactos. Y por eso este capítulo, a pesar de que está incrustado en la soteriología, por su importancia y por su belleza, se saca de la soteriología y se estudia aparte. Vamos a aprender que a pesar de que este tema es demasiado importante, es muy difícil. Es un tema difícil. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es porque hay diferentes tipos de pactos. Hay diferentes tipos de pactos. Ya vimos, hay por lo menos 7 pactos. Y cada uno tiene su complejidad. Y hay relaciones entre ellos que hacen difícil el tema. Por ejemplo, hay algunos de esos pactos donde hay puntos que no son claros. Por ejemplo, en el pacto adánico. Vamos a ver, yo creo que el hermano Galardi cree que el pacto adánico es un pacto de obras y que existe algo que se pueda llamar pacto adánico. Pero ustedes van a tener expositores que no creen que Dios hizo un pacto con Adán. Por ejemplo, John Murray, él no creía que Dios hizo un pacto con Adán. Entonces hay cierta dificultad. ¿Por qué Murray no creía que Dios hizo un pacto con Adán? Porque en Génesis 1 al 3, 1 y 2 especialmente, no se ve de una manera detalladísima y muy explícita la estructura de un pacto. Sin embargo, por allá en Oseas hay un texto que dice que ellos violaron el pacto con Adán. Entonces hay un argumento para un lado, hay un argumento para el otro, y este tema no es fácil por eso. Entonces ustedes van a encontrar algunos que, como yo, creen que Dios sí hizo un pacto con Adán, pero otros que dicen que Dios no hizo un pacto con Adán. Hay unos que dicen que el primer pacto no es el pacto adánico. Hay otros que decimos que sí. También es difícil porque hay puntos no claros en las relaciones entre algunos pactos. Hay unos puntos que no son muy claros en la relación de algunos pactos. Por ejemplo, entre el pacto adánico y el pacto mosaico. Yo soy uno que creo que tanto el pacto adámico como el pacto mosaico son 2 pactos de obras. Pero hay otros que no. Hay otros que dicen, no, eso no es un pacto de obras. O la relación que existe entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. El pacto abrahámico y el pacto mosaico están tan relacionados que Israel no podría existir sin el pacto abrahámico. Ustedes saben por qué Dios entró a Israel a la tierra prometida a pesar de esa apostasía tan brava en el desierto. Por amor a Abraham. O sea que la base de la conquista de Israel, de la tierra prometida, es la promesa del pacto, no mosaico, porque el pacto mosaico es condicional, sino abrahámico. Entonces hay una interrelación entre estos 2 pactos que a la sazón, al día de hoy, yo no lo entiendo muy bien. Y estoy seguro que la mayoría de los expositores tampoco, porque es un tema vital pero profundo. Ahora, está también la relación entre el pacto abrahámico y el nuevo pacto. El hermano que va a predicar aquí es presbiteriano y el hermano que tuvimos de Antiguo Testamento también es presbiteriano. Aquí hay hermanos presbiterianos. Los presbiterianos creen que prácticamente el pacto abrahámico y el pacto nuevo son lo mismo. Tanto que intercambian el símbolo o el sello del pacto el uno por el otro. Pero la mayoría de los bautistas creemos que no son lo mismo, como voy a explicar en mi segunda sesión esta mañana. Entonces miren la complejidad, hay elementos de complejidad y por eso digo, no vamos a estar de acuerdo. Muchos de ustedes no han escuchado nunca esto, lo van a escuchar por primera vez. Y de primera vez se van a matricular en una postura. Y el hermano que está a su lado se va a matricular en la otra. Entonces tenga cuidado, porque este es un tema difícil. No vamos a dejar de querer al hermano si el hermano va a decir que el pacto abrahámico y el nuevo pacto, como ambos son pactos de gracia, son lo mismo. Entonces no nos vamos a poner a discutir por eso, sino esto es un tema complejo y tiene esa dificultad. Como pongo ahí en la diapositiva, hay diferencias de opinión en el pueblo de Dios. Fuera de eso, es un tema que no ha tenido mucho desarrollo en la historia de la Iglesia. Es decir, no hay muchos autores que hayan tratado directamente la teología del pacto. Usted encuentra en los escritores clásicos de la Reforma mucho sobre teología de pacto, pero lo encuentra disperso en sus teologías sistemáticas. Pero un libro escrito por los antiguos que trata exclusivamente la teología del pacto, yo no lo conozco. Ni siquiera en los puritanos que fueron tan prolijos, yo no lo conozco.
No se ha desarrollado muy bien la teología del pacto. Ahora hay varios libros, hay buenos libros. El hermano Galardi nos va a recomendar uno. Yo no lo he leído. Pero no hay mucho en cuanto a la teología del pacto. Por ejemplo, en español tenemos un solo libro que es Desde el huerto hasta la gloria del cielo. En español hay un solo libro que trata este tema. En inglés deben haber muchos más y recientemente seguro se han publicado más, pero en español tenemos uno solo. Puede que haya otro y nosotros no lo conocemos. Entonces, esto muestra la importancia, pero a la vez la dificultad del tema. Ahora, la mayor dificultad en el tema de la teología del pacto es que existe en la historia de la Iglesia la poderosa influencia de otra posición que no es la teología del pacto. La teología del pacto que vamos a estar estudiando aquí fue lo que la Iglesia creyó hasta 1850 uniformemente. Toda la Iglesia de Jesucristo hasta 1850, más o menos, no sé la cifra exacta, es la teología del pacto que vamos a estar estudiando aquí. Pero a partir de 1850 aparece otra posición que tuvo tanta fama y tanta difusión que prácticamente borró lo que la Iglesia había aprendido de la teología del pacto en 1850 años. Obviamente estoy hablando del dispensacionalismo. Todos los cristianos del siglo XX y XXI tienen una teología distinta a la histórica en materia de pacto. Conocen solamente y a medias y siguen solamente la teología dispensacionalista, que es una postura muy diferente a la teología del pacto clásica o histórica. Más adelante en esta charla introductoria voy a hacer un paralelo entre ambas que nos va a servir de introducción para mantenerlo en la mente durante toda la conferencia de esta semana. Vamos a comenzar viendo, ya hemos visto la importancia de este tema, pero vamos a comenzar viendo por qué es necesario que Dios trate con el hombre por medio de un pacto. ¿Por qué es necesario que Dios trate con el hombre por medio de un pacto? Y se habla de un pacto especial. Todos los pactos son especiales, pero en general decimos que hay un pacto especial que se llama pacto de gracia o consejo eterno de redención. No se confundan los estudiantes porque yo a veces llamo a Génesis 3:15 pacto de gracia. Y ustedes han escuchado al pastor Julio hablando del pacto intratrinitario y él también lo llama pacto de gracia. Esa confusión existe en la teología de los pactos. Algunos llaman al pacto eterno de redención pacto de gracia y otros llamamos a Génesis 3:15 el pacto, la promesa de redención o pacto de gracia. Entonces hay cierta confusión de términos, pero cuando use el término voy a tratar de aclarar de qué estoy hablando. Aquí voy a hablar de por qué es necesario que Dios trate con el hombre por medio de un pacto especial que es el pacto intratrinitario, no Génesis 3:15, sino el pacto intratrinitario que aquí lo llamamos pacto de gracia. Vamos a ver alguna base bíblica para entender esto. ¿Por qué es necesario que Dios trate por medio de un pacto con el hombre? Job capítulo 35, versículos 7 y 8. Si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu maldad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué dice este texto? Si yo tuviera una vida perfecta, si yo viviera una vida sin pecado, ¿podría yo de alguna manera alcanzar el favor de Dios si yo como ser humano viviera una vida perfecta? Este texto nos dice que no. Dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá Dios de tu mano? ¿Podrá alguna obediencia tuya ser agradable a Dios? Y el texto termina hablando de la impiedad. La impiedad, mucho menos. Si usted hace impiedad, a Dios no lo afecta que usted haga impiedad. Bueno, Dios se duele y se aira contra la impiedad, pero cambia a Dios. Dios puede tener alguna cosa que realmente lo afecte a él si tú eres malo o bueno. Lo que quiere decir este texto es que Dios está por encima de toda posibilidad humana.
Dios no puede ser afectado ni por mi justicia ni por mi maldad. Él se alegra por mi justicia, si yo soy creyente, si soy incrédulo no, y se enfurece por mi maldad. Pero realmente lo que hay detrás de este texto es esto. La diferencia que hay entre Dios y el hombre es tan grande, hermanos, que de abajo hacia arriba no puede suceder nada. De aquí abajo, para nosotros llegar a llevar algo hacia arriba donde Él está, es imposible. Es imposible. Entonces, el trato entre nosotros los hombres, a nosotros sí nos afecta la justicia de otro, para bien, y sí nos afecta la impiedad de otro, para mal. Pero a Dios no. El trato entre los hombres no es lo mismo que el trato de Dios con su criatura. Dios está tan alto, tan exaltado, que Él necesita establecer un trato especial con su criatura. Y eso es lo que es el pacto. Un trato especial de Dios con su criatura. Salmos 113, 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que mora en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Miren esa expresión. Se siente en las alturas, o sea, es altísimo, trascendente. ¿Podrá algo que el hombre haga subir a esa altura, sea bueno o sea malo? No. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Notan cómo estos dos pasajes hablan de la trascendencia de Dios? Esa trascendencia inalcanzable de Dios hace que sea absolutamente necesario que Él trate con el hombre por medio de pactos. Y lo que es un pacto, lo que un pacto es una acción de condescendencia. Y aquí tenemos que ubicarnos en las tradiciones del antiguo cercano Oriente. En las tradiciones del antiguo cercano Oriente había una lucha de reyes, una lucha de naciones. Y lo que había casi siempre era un rey muy superior y un rey inferior o rey vasallo. Y ese rey superior, muy superior, mostraba su grandeza, su nobleza y su bondad al perdonar la vida al rey vasallo que dominaba en batalla. Y le mostraba benignidad y misericordia, estableciendo con él ¿qué? Un pacto. Un pacto. En ese pacto ese rey le mostraba su benevolencia al perdonarle la vida. Luego le ponía unas condiciones, unos tributos, y le decía, si me obedeces, tendrás estabilidad, no te voy a destruir, vas a poder comer del fruto de la tierra, tus animales, te voy a proteger de los merodeadores y otras naciones que vengan contra ti. Pero si me desobedeces, voy a venir con todo mi ejército y te voy a arrasar. ¿Qué es eso? Un pacto. De hecho, hay todo un capítulo en la teología del pacto que se llama pactos o relación de pactos o pactos antiguos del vasallaje. Pactos antiguos del vasallaje. Y es un estudio, son unas cosas que se han descubierto en estas tabletas asirias y babilónicas que se han descubierto por la arqueología. Tratados, esa es la palabra que no me acordaba. Tratados imperiales del vasallaje. Así se llaman. Tratados imperiales del vasallaje. ¿Qué son tratados imperiales del vasallaje? Es un escrito muy antiguo, tomado de esas tabletas cuneiformes, de esa escritura jeroglífica marcada en arcilla o en otros productos, y muestran esos tratados imperiales del vasallaje cómo se relacionaba el rey superior con el rey vasallo. Ese mismo contexto es el contexto que ocurre en la Biblia, para mostrar cómo Dios hace pactos. Dios es el rey supremo y el hombre o la nación de Israel es el rey vasallo. Entonces, el pacto es un acto de condescendencia de Dios, el ser superior, el rey superior, con el inferior, que es el ser inferior o el rey vasallo. Otro texto que nos puede dar luz sobre esta necesidad. Estamos hablando de la necesidad de que Dios trate con pactos. Lucas 17, del 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza,
podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Escuchen otra vez la diferencia entre la criatura y el Dios trascendente. Cuando la criatura ha hecho todo de manera perfecta, ¿cómo se debe calificar a sí misma? Siervo inútil. Por tanto, Dios puede tratar o decidió tratar con estos siervos inútiles en forma de pacto, es decir, en forma de misericordia, en forma de benevolencia, en forma de un rey superior, teniendo benevolencia con un rey inferior, como se enseña en los tratados imperiales del vasallaje. Es la figura bíblica, el contexto bíblico cultural de lo que es un pacto. Entonces podemos entender que el hombre no puede hacer nada perfecto ante los ojos de Dios y por tanto Dios tiene que condescender con él y la forma como él decidió para condescender es lo que llamamos pacto. Pastor, usted está inventando eso. No, esto fue lo que creyeron los puritanos. Escuchen lo que dice la Confesión de Londres de 1689. La distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo ellas no podrán nunca llegar a vida espiritual si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de un pacto. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, ahora pasemos a otro elemento. ¿Qué es un pacto? El hermano Galardi lo va a tratar muy bien en su conferencia. Yo voy a darles aquí un breve anticipo. Un pacto, en la Biblia, no es lo que comúnmente hacen los hombres. Los hombres hacen un acuerdo bilateral. En la Biblia, Dios da su pacto o sus pactos. No es una acción bilateral, es una acción unilateral de parte de Dios. Y la manera más sencilla de definir pacto es esta. Es una promesa de Dios, la cual asegura con un juramento y un sello. Es una promesa, la definición más sencilla de un pacto es esta. Es una promesa a la cual se le añade un juramento. Esa es la definición más sencilla. Pero yo le coloqué ahí y un sello. Y un sello. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto. ¿Qué es lo que pactan los dos que se casan? Compañía. El matrimonio es un pacto de compañía. Es una promesa a la cual ellos añaden un juramento. ¿Y cuál es el sello? El anillo. Eso es de manera sencilla un pacto. Es una promesa, como estamos hablando de los pactos de Dios y es lo que vamos a estar estudiando, una promesa de Dios, dada por Dios, a la cual Dios añade un juramento. ¿Tenía Dios que añadir un juramento a su promesa? No. ¿Pero por qué lo hace? Por causa de la diferencia que hay entre el Creador y la criatura. Él es estable y nosotros somos ¿qué? Inestables. Y muchos de nosotros no nos basta con la promesa. Debería bastarnos. Pero para ayudarnos en nuestra debilidad, Él añade una cosa más. Un juramento. Y para ayudarnos todavía más, para que esta mente torpe y estos ojos ciegos y duros no se pierdan y tengan siempre seguridad, añade un sello. O sea, algo todavía visible, algo mucho más didáctico para nosotros, pobres criaturas incapaces de creer que Dios es estable. Es el gran problema que nosotros tenemos. Y por eso existe la teología del pacto, para mostrarnos que Dios es estable, confiable, y nosotros podamos creer en Él. Veamos Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La definición que les acabo de dar es bíblica. Pueden ver ahí las dos cosas: promesa y juramento. ¿Qué es un pacto? Es una promesa dada por Dios, a la cual Dios añade un juramento. ¿Y cuál es el propósito? Darnos a nosotros seguridad acerca de la inmutabilidad de su consejo. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del consejo inmutable de Dios? De su decreto eterno, de su plan perfecto. Y eso trae ¿qué a nosotros? ¿Cuáles son las bendiciones de conocer al Dios de los pactos y los pactos de Dios? La bendición ahí está clara: fortísimo consuelo, no cualquier consuelo. No es un consuelo pichicato, como dicen por ahí. Es un fortísimo consuelo. Así que una de las cosas más consoladoras, la cual el Espíritu Santo utiliza mucho más para dar consuelo en la aflicción, es el conocimiento del Dios de pacto y de sus pactos. Lo único que supera a la teología del pacto para dar consuelo al hombre es el conocimiento de los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo son la herramienta más poderosa para dar consuelo. Pero luego de eso está el conocimiento de Dios de pacto. ¿Qué nos da el Dios de pacto? Dios nos da, a través de la teología del pacto, consuelo y esperanza. Consuelo y esperanza. Y en el pacto, así como los esposos, lo que Dios promete, ¿qué es lo que Dios promete cuando se casa con su iglesia? Lo mismo que el marido le promete a la esposa: mi amor, yo voy a estar contigo, yo soy tu compañero perpetuo. Claro que algunos son tan sinvergüenzas que se casan y siguen viviendo como si fueran solteros. Dios no es así. Dios promete compañerismo. ¿Cuál es la promesa que corre recta, rauda y poderosa a través de todos los pactos? Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es eso? Compañerismo. La vida eterna, yo no sé si ustedes lo sabían, pero la vida eterna es un compañerismo en amor perfecto. Esa es la vida eterna. Conocer a Jesús, conocer al Padre y tener con ellos un compañerismo de amor perfecto. Por eso la promesa que corre rauda y explícita a lo largo de todos los pactos es esta: yo estaré con ustedes y ustedes estarán conmigo. Tendremos una relación íntima y de amor perfecto. Esa es la promesa que corre a lo largo de todos los pactos. Muy bien, ya entendimos por qué es necesario que Dios trate con el hombre por medio de pactos y que esto es muy beneficioso para nosotros. Y a partir de eso que acabamos de dar una definición de lo que es un pacto, podríamos hacernos esta pregunta: ¿podemos llamar el pacto de Dios unilateral e incondicional o de gracia? Por lo que acabamos de ver, sí. Sí lo podemos llamar pacto unilateral o pacto incondicional o pacto de gracia. Como veremos ahora, dentro de la estructura del pacto hay dos pactos que no son así. Pero ellos son parte de una superestructura que abarca todo y por tanto todo puede llamarse de una manera especial pacto de gracia o pacto incondicional. El pacto de Dios es una estructura de varios pactos que se integran y se desarrollan y avanzan hasta llegar al nuevo pacto. Pero dentro de ellos no todos son de gracia. Dos de ellos son preparatorios para la gracia y son condicionales, que son el pacto adámico o adánico y el pacto mosaico. Ellos son preparatorios para la gracia y son condicionales en los que los beneficios prometidos dependen de la obediencia del hombre. Pero estos pactos no son para salvación, sino preparatorios para la gracia. Estos dos pactos llevan al hombre a necesitar la gracia y a reconocer que necesitamos la gracia. El mosaico,
el adánico y el mosaico. Entonces, el pacto de Dios en general es un pacto de gracia, es decir, es un pacto unilateral y es un pacto incondicional, aunque dos de ellos sean condicionales y sean preparatorios para la gracia. Vamos ahora, dentro de este cúmulo de ideas introductorias, las características esenciales del pacto de Dios. Vamos a ver todos los pactos como uno solo. La primera característica es que el pacto de Dios es eterno. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. No hay necesidad de leer más. Ahí dice claramente que Dios tiene un pacto que puede ser llamado pacto eterno. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es una promesa. El pacto de Dios es una promesa. Es unilateral y es pura gracia. ¿Por qué? Por la diferencia que hay entre el Creador y la criatura. Ezequiel 36:26 al 28. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Entonces vimos que es un pacto eterno, que ese pacto en esencia es una promesa, y la promesa es que el pueblo elegido de Dios pueda regresar al paraíso perdido. Es para un pueblo específico. Él hará que ellos crean al cambiar su corazón y los sellará para que nunca puedan abandonarlo con su Espíritu Santo. Y Él mismo les dará la obediencia. El texto de Ezequiel 36 dice claramente que yo haré que guarden mis preceptos. Yo no sé si ustedes sabían, pero nuestra obediencia a Dios es por pura gracia. La obediencia que lo buen cristiano que yo soy hasta hoy, aunque no soy tan bueno, pero lo bueno que he podido hacer hasta hoy no es mío, sino que es de Dios. Dios me ha dado la gracia de obedecerle. Entonces, es eterno, es una promesa, y es la promesa de regresar al paraíso perdido, teniendo un corazón nuevo, obedeciendo a Dios y siendo sellado para siempre por su Espíritu Santo. Son características del pacto de Dios. Miren cómo las reconoce también la Confesión de Fe de Londres, que es una confesión puritana de 1689. Además, ya que el hombre por razón de su caída en el pecado se colocó a sí mismo bajo la maldición de la ley de Dios, le plació al Señor hacer un pacto de gracia. Este pacto de gracia es el pacto intratrinitario, según el cual Dios ofrece gratuitamente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, exigiéndoles la fe en éste para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida eterna, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Ahí vemos las características esenciales de ese pacto. Es un pacto de gracia, es un pacto para un pueblo. A ese pueblo se le promete regresar a Dios por medio de Jesucristo, se le pide fe y arrepentimiento, pero Dios mismo le regala la fe, el arrepentimiento y la obediencia a Él. Algunas personas cuando estudiamos este tema nos preguntan, bueno, ustedes usan el término pacto de gracia, pero en la Biblia no aparece ese término, no aparece esa expresión pacto de gracia, no aparece la frase exacta, pero el concepto sí aparece. El pacto que Dios da de una manera unilateral a una criatura que no lo merece, que merece lo contrario, solo puede ser llamado de gracia. Entonces no hay necesidad de que la frasecita pacto de gracia esté en la Biblia, basta que esté el concepto. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, pero sí está la idea, el concepto. El hecho de que el pacto sea una gracia significa que no hay exigencias para el hombre como en un pacto condicional. Entonces la gente se pregunta, si este pacto es la pura gracia de Dios, entonces podemos pecar.
y démosle a la lata al pecado, entrémosle duro al pecado, porque como estamos asegurados en un pacto de gracia y Dios no puede fallar este pacto, entonces no hay ninguna exigencia de obediencia. Falso, totalmente falso. Cuando entramos en este pacto, Dios espera de nosotros obediencia, pero esa obediencia no es para salvación. Es una obediencia como una respuesta en amor a ese Dios maravilloso que nos salvó. Y esa obediencia nos va a traer galardones o la desobediencia pérdida de galardones, pero hay una exigencia de obediencia. El hecho de que el pacto sea incondicional no significa que no hay una exigencia de obediencia. De hecho, la exigencia de obediencia nuestra es incluso más alta que la de Israel, la que Dios le hizo a Israel. A Israel Dios le exigía los 10 mandamientos. A nosotros nos exige una exposición más alta de los 10 mandamientos, que es el Sermón del Monte. Entonces nosotros sí tenemos una exigencia de obediencia, y el pacto, aunque sea unilateral, tiene exigencia de obediencia para los que estamos dentro de él. Entonces el pacto es la salvación, el rescate que Dios hace de esa criatura perdida en esa masa depravada que era la humanidad. Ya terminando esta primera etapa, veamos la forma como se desarrolla el pacto de Dios. La forma como se desarrolla el pacto de Dios, el primer texto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos otra razón para llamar al pacto intratrinitario pacto de gracia. Por eso a muchos les gusta ese término, pacto de gracia. Porque el pacto en sí contenía la dación de gracia antes de los tiempos de los siglos. Pacto de gracia. Es un regalo, la gracia es el regalo. Y esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Así que el pacto comienza en la eternidad, pero él se va desarrollando poco a poco. Leamos Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Todavía estamos en la eternidad. Las tres personas de la Trinidad en el Consejo Eterno de Redención, y dentro de las muchas cosas que quedan en el acta de ese consejo está que el Padre eligió a algunos seres humanos depravados y los entregó al Hijo. Entonces el pacto comienza con ese acuerdo intratrinitario donde el Padre le da al Hijo a algunos pecadores elegidos. Se sigue desarrollando. Leamos 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es otro elemento del Consejo Eterno de Redención. Allí se acuerda que esos pecadores elegidos van a ser salvados exclusivamente por la muerte del Cordero de Dios. Así que el pacto incluye la muerte del Cordero de Dios. Por eso, ¿cuándo se termina de realizar el nuevo pacto? Cuando muere el Cordero de Dios. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este pasaje es especial y muy importante porque nos muestra la palabra pactos en plural. Dice, hay pactos y hay una promesa. Y eso indica que la doctrina o la teología o el pacto que se acordó en el Consejo Eterno de Redención se va a desarrollar progresivamente. Hay pactos que se van desarrollando. En este texto se habla de los pactos en particular que fueron directamente con la nación de Israel, que son el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Esos son los pactos. ¿Y cuál es la promesa? Ya la dijimos. Yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Entonces hay varios pactos que se desarrollan y una promesa que corre en el centro de todos ellos hasta que esa promesa llega
a cumplirse. Entonces lo que estoy hablando aquí es que los pactos se desarrollan de manera progresiva. Y ahorita vamos a ver que eso es contrario al dispensacionalismo. Vean cómo lo ve la Confesión de Londres de 1689. El pacto de Dios es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso hasta la entera revelación de salvación en el nuevo pacto. La salvación de los elegidos está basada en un pacto de redención que fue basado en la eternidad entre Dios Padre e Hijo. Y es únicamente a través de la gracia dada en este pacto que todos los descendientes de Adán caído, quienes han sido salvados, han obtenido vida e inmortalidad. Bendita, pues los términos de bendición que aplicaban a Adán en su estado de inocencia no son aplicables a su posterioridad para hacerles aceptables ante Dios. Aunque el hermano no leyó muy bien, ¿no les parece esta declaración espectacularmente hermosa? ¿Sí o no? Y esto era lo que creían los puritanos entre 1644 y 1648, cuando escribieron la Confesión de Westminster, que luego la Confesión de Londres adoptó como su postura oficial. ¿Ven cómo en el centro de todo el plan de redención está la palabra pacto? Es un pacto lo que nos salva, y aquí lo llaman los puritanos pacto de redención, y ese es el término que va a usar el hermano Galardi. Durante todo el tiempo de sus conferencias va a utilizar la expresión pacto de redención. Entonces no se confundan, cuando él está hablando de pacto de redención, está hablando otra vez de consejo eterno de redención o de pacto intratrinitario. Entonces pueden ver cómo se desarrolla progresivamente, miren, paso a paso, hasta la entera revelación y ejecución de la salvación. ¿En dónde? En el nuevo pacto. Pero ese pacto, único pacto que se desarrolla paso a paso, fue trazado ¿dónde? En la eternidad. Un pacto entre Dios Padre, Dios Hijo, ellos no mencionan ahí al Espíritu Santo, pero también Dios Espíritu Santo. En los que han estado en las conferencias del Pastor Julio han visto la excelencia del Espíritu Santo y cómo Él es parte vital de este pacto eterno de redención. Entonces, ¿cuál es la estructura completa de los pactos o del pacto? Ya yo lo voy dejando a su criterio cómo usted quiera hablar de esto. La estructura completa es, primero el pacto intratrinitario, o pacto de redención, o consejo eterno de redención, luego pacto adánico, luego pacto noético, luego pacto abrahámico, luego pacto mosaico, luego pacto davídico y nuevo pacto. Eso es lo que llamamos teología del pacto. Y eso se produce en lo que nosotros llamamos desarrollo histórico redentor. Desarrollo histórico redentor. ¿Qué significa esa frase? Desarrollo histórico redentor. Significa que cada pacto introduce acción de Dios y revelación progresivas en pos de la perfecta salvación planeada. Cada pacto introduce acción salvadora de Dios para proteger la simiente santa, de donde vendrá el Mesías, y revelación del plan de Dios de manera progresiva, en pos de la perfecta salvación planeada. ¿Dónde? En el consejo eterno de redención. ¿Cuál es la importancia de esta estructura? Ellos, los pactos, son la columna vertebral de la salvación. Sobre esta columna vertebral, Dios cuelga los hechos de salvación y la revelación que explica los hechos de salvación. Es la columna vertebral. Dios ejecuta los hechos de salvación en estos pactos y luego explica los hechos de salvación. Por ejemplo, los 4 evangelios son ¿qué? El relato de los hechos de salvación. ¿Y las epístolas son qué? La explicación de los hechos de salvación. Así funciona este desarrollo histórico. ¿Cuál es la promesa que corre a lo largo de todos los pactos? Ya lo dije, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Podemos probar la enseñanza en la Biblia de un pacto intratrinitario? Sí. Los estudiantes de la academia, ya yo no necesito detenerme en esto. Pero para los hermanos que nos visitan, hermanos, hay una gran cantidad de textos que muestran al Padre hablando con el Hijo. Ayer nomás prediqué uno de ellos. Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga mis enemigos por estrado de tus pies.
¿Y qué les pareció el que presentó el pastor Julio de Isaías el viernes, los que estuvieron? Qué texto tan teso, mano. Dios el Padre, Dios el Hijo, se reúnen a hablar y ellos establecen un plan. Y ese plan es lo que llamamos pacto de redención, consejo eterno de redención o pacto intratrinitario. Voy a omitir los versículos y voy a invitar a los hermanos que nos visitan a que más adelante estudien ese aspecto de la Biblia que es el consejo eterno de redención. Podemos darles más adelante más información sobre esto. Esta es una imagen para ilustrar eso mismo, que hay un pacto intratrinitario, pacto de redención o consejo eterno de redención. ¿Cuál es el papel de cada pacto en la revelación progresiva y desarrollo de la salvación? Cada pacto constituye una etapa en el desarrollo de la salvación. La salvación puede ser dividida en 8 etapas. La salvación planeada, que es la mente de Dios, pacto intratrinitario. Salvación necesitada, que es la caída de Adán, pacto adánico. Salvación prometida, que es la promesa de redención, Génesis 3:15. Salvación revelada, que es lo que estamos estudiando, la teología del pacto. La salvación se revela, aunque con los estudiantes vimos que hay revelación extrapactual y revelación profética directa, pero la revelación principal es la teología del pacto. Y ahí están otra vez los pactos y cada uno de ellos aporta un elemento adicional, a cada etapa de la salvación. Por ejemplo, el pacto noético le aporta estabilidad por medio de la gracia común. El pacto abrahámico explica que la salvación es por gracia, por medio de la fe. El pacto mosaico explica que por medio de la ley será el conocimiento del pecado y que los salvados vivirán obedeciendo esta ley. El pacto davídico refleja que viviremos en un reino bajo el gobierno de un rey. Cada pacto le añade algo más a la salvación planeada. Luego viene la salvación ejecutada con Cristo, el nuevo pacto, la obra de expiación. Luego la salvación aplicada, que es lo que llamamos ordo salutis u orden de salvación o cadena de oro de la salvación, que es lo que todo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en cada elegido aplicando lo que Cristo logró. Luego la salvación preservada, que es la obra del Espíritu Santo de preservarnos hasta ser salvos, y la salvación consumada, que es la glorificación no solamente del hombre, sino de cielo nuevo y tierra nueva. Como decíamos ahora, todo esto está enmarcado en una estructura bipactual, que es la que tiene la Biblia. La Biblia ubica a los pactos de obras como antiguo pacto, que son el pacto con Israel, que es un pacto nacional, condicional temporal y terrenal, porque promete una tierra prometida que es algo terrenal, y en contraste con el nuevo pacto. Nuestros hermanos presbiterianos incluyen en el nuevo pacto el pacto abrahámico. Los bautistas señalamos el nuevo pacto como algo diferente y no lo unimos con el pacto abrahámico. El nuevo pacto es personal, a diferencia del antiguo que es nacional, y es transnacional. No es condicional sino incondicional, no es temporal sino eterno, y es espiritual en su primera fase, es decir, solo trae la salvación del alma, pero será global y terrenal en su fase final. Entonces la estructura general de la Biblia es bipactual. ¿Cuál es la interrelación entre los pactos? Los pactos tienen unidad temática y orgánica. Es decir, todos los pactos tienen un mismo tema. ¿Cuál es el tema? El desarrollo histórico de la redención hacia el nuevo pacto. Todos los pactos son un mismo organismo, el cual avanza desde su forma de semilla. ¿Cuál es la semilla de los pactos? Génesis 3:15. Y él va avanzando en su forma de semilla, y luego con Noé crece la semilla y se forma una plantica, luego con Abraham crece más, se forma un arbusto, luego con Moisés crece más, se forma un árbol, luego con David se hace un gran árbol, y luego con el nuevo pacto es un árbol con todos sus frutos. Tiene una unidad orgánica, es decir, todos tienen la misma constitución, el mismo propósito, van hacia el mismo lugar, aunque cada uno le aporta al árbol un elemento diferente. Entonces, tiene una unidad temática y orgánica. Tienen la misma unidad temática y orgánica. Y hay dependencia entre un pacto y otro. Sin el pacto noético no puede subsistir el pueblo de Dios sobre la tierra. Sin el pacto abrahámico, el pueblo de Israel hubiera sido destruido. Sin el pacto mosaico, ninguno en Israel conocería que es pecador y requeriría de la salvación del Mesías. Sin el pacto davídico no entenderíamos que la salvación es un reino a través de un rey. Cada uno depende del anterior.
tienen dependencia el uno del otro y hay continuidad. Es decir, hay un avance y desarrollo en la revelación progresiva de un pacto siguiente, aunque en algunas cosas hay discontinuidad. Por ejemplo, aunque hay relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, hay cosas del antiguo pacto que no continúan en el nuevo pacto. Resulta obvio que la ley ceremonial fue abolida con el nuevo pacto. Entonces hay cosas del antiguo pacto que continúan en el nuevo pacto y hay cosas que no. Es decir, hay continuidad, pero también hay discontinuidad. Esto lo ampliaremos más adelante. Progresión. También hay progresión. La revelación y la salvación van progresando a medida que los pactos se van realizando. Entonces, estas son las interrelaciones entre los pactos. La siguiente gráfica nos lo va a aclarar. Ahí tenemos los pactos desde el pacto intratrinitario en la base de todos, porque Él es la base de todos, y los otros van adelantando y avanzando hasta llegar al nuevo pacto. Y en esos hay lo que están en los cajones de los lados: unidad, continuidad, dependencia y progresión. Unidad, continuidad, dependencia y progresión. Y hermanos, esto que acabo de enseñar, grosso modo, es lo que toda la iglesia creyó hasta 1850. Toda. La oriental, la occidental, toda la iglesia creyó en esto. Lo que acabo de enseñar es lo que se llama la teología del pacto. Obviamente es superficial, es un vistazo. Pero en 1850 aparece otra forma de ver la Biblia, otra forma de entender los pactos. Se llama dispensacionalismo. ¿Existe alguna otra forma en la historia de la Iglesia de ver la historia redentiva diferente a la teología del pacto? La respuesta es sí. Se llama dispensacionalismo. Y su autor es ese señor que ven ahí en pantalla, Juan Nelson Darby. Note las fechas de su vida, de su nacimiento y muerte, de 1800 a 1882. O sea que más o menos a los 50 años de Darby, 1850, él desarrolló su famosísima doctrina del dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? ¿Cuál es la diferencia entre el dispensacionalismo y la teología del pacto? Es una diferencia abismal, total. Son como el día y la noche, y son irreconciliables el uno con el otro. ¿Y cómo está la iglesia cristiana del siglo XX y del siglo XXI? La mayoría son dispensacionalistas. Es más, ustedes y yo nacimos en el dispensacionalismo y no nos habíamos dado cuenta. ¿Y cuál es la razón por la cual no salimos de ello? ¿Cuál es la razón por la cual no nos inquietamos por conocer mejor la verdad? Porque somos analfabetas históricos. Si nos tomáramos la molestia de leer la historia de la iglesia, veríamos que no tenemos que creer todo lo que se nos dice, sin un adecuado examen bíblico e histórico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La teología del pacto habla de unidad entre los pactos. El dispensacionalismo habla de que ellos están totalmente separados. Para ellos, la historia entre la creación y Adán es un cajón cerrado. Una promesa de Dios, una amenaza de Dios, Adán desobedece, un juicio de Dios, termina la historia. Y comienza una nueva historia. Y hay una brecha entre ese pacto y el siguiente. Total separación entre ellos. Para la teología del pacto, Dios tiene un solo plan. Para el dispensacionalismo, Dios tiene dos planes. Uno para la iglesia y otro para Israel. ¿Han escuchado eso? Ya empiezan a reconocer de lo que les estoy hablando. Para la teología del pacto, como acabo de enseñar, hay unidad, continuidad, desarrollo y progresión. Para el dispensacionalismo hay discontinuidad completa. No hay unidad, no hay una semilla orgánica que se desarrolla y es un solo plan. No, hay siempre un nuevo comienzo. Cosas totalmente distintas, prácticamente otro plan. Nuevos comienzos. Para la teología del pacto hay una relación entre la iglesia e Israel, que es lo que voy a tratar en mi segunda charla. Para la teología del pacto hay una relación específica entre la iglesia e Israel. Hay unidad y continuidad entre la iglesia e Israel. Pero para los dispensacionalistas, la iglesia está totalmente separada de Israel.
Para la teología del pacto, como hay unidad y continuidad entre la iglesia de Israel, las promesas dadas a Israel en el antiguo pacto se cumplen en el nuevo Israel, que es la iglesia. Pero para los dispensacionalistas no. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento tienen que cumplirse a la nación de Israel, a la de Benjamín, Netanyahu y nadie más. La teología del pacto no se puede separar de la escatología. Ustedes han visto que la teología sistemática es prácticamente inseparable. La teología del pacto tiene una escatología sencilla, simple. En cambio, con el dispensacionalismo apareció la forma más novedosa y seductora de escatología, que es lo que se conoce como dispensacionalismo o sensacionalismo dispensacional, que es ideas que no habían aparecido en la historia de la Iglesia, como por ejemplo un rapto pretribulacional. Esa idea apareció en 1850 y la gran mayoría no saben eso. Un rapto pretribulacional es un sueño de una niña que se llamaba Margaret MacDonald, que probablemente influenció a Darby, aunque algunos no saben si fue Darby el que influenció a Margaret o Margaret a Darby. No se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina. Y las ideas del milenio, desarrolladas de una manera exótica y novedosa, muy distintas a las ideas del milenio que hubo en los padres posapostólicos y que fueron reavivados en el siglo XVII. Ese es un paralelo entre la teología de los pactos y el dispensacionalismo, y aquí lo ven lo mismo en una gráfica. En la parte superior está la postura tradicional histórica de la Iglesia hasta 1850. Unidad, continuidad, dependencia, desarrollo, progresión. 7 pactos, el uno es la base de todos, la parte más alta es el nuevo pacto. Pero para ellos no. Son cajones separados, dispensaciones, edénica, prediluviana, posdiluviana, patriarcal, legal, evangélica y milenial. Y miren que ellos predican todo lo contrario, predican separación, discontinuidad, independencia y variedad. Conclusión. Dios tiene un solo plan de salvación. Dicho plan se desarrolla por medio de pactos. Los pactos son la columna vertebral de la redención. El desarrollo histórico de la redención correcto, vamos a probar durante esta semana, que el desarrollo histórico de la redención correcto no es el dispensacionalismo, sino la teología del pacto. Y el fin último al que apunta todo este sistema de pactos es el nuevo pacto, el cual es la gloria de nuestra salvación y nuestra seguridad eterna.